Hola hermanos, ¿cómo estamos en este jueves 16 de septiembre? Estamos acercándonos al día de la primavera, así que supongo que todos estamos viendo, como decía un autor argentino, viendo a los pajaritos cantar, a las flores florecer y alegrándonos en días más cálidos, días mejores que estamos teniendo en este tiempo. Muy bien, y queremos continuar, por supuesto, con Efesios, ¿no? Seguimos con Efesios. Pastora. Sí, hoy vamos a... No sé si a usted le molestan las barreras. A mí sí, y creo que a mucha gente. Y vamos a poner el estudio de hoy, fin de las barreras. Jesús puso fin a las barreras. Dice Efesios 2, del 13 al 18, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Muy bien, y hoy queremos hablar un poquito, cerrando todo este concepto que veníamos hablando de las diferencias que había entre judíos y gentiles, es decir, los que eran judíos y los que no eran judíos. Pablo hace aquí una división directa entre estas dos creencias fundamentalmente, porque tanto la raza judía tenía no tanto como raza, sino como fundamento religioso, que era lo que les separaba de los demás. Y Pablo cuando habla de los que están cerca y de los que están lejos, habla de los que están cerca eran los judíos. Como ya dijimos, ellos, en realidad Jesús era judío, la salvación venía de los judíos, y eran los que estaban cerca de las promesas, como ya hemos visto, de la ciudadanía de Israel, de todo aquello que Dios había prometido, y eran el pueblo escogido por Dios hasta ese entonces, hasta Cristo, y los demás, ¿no es cierto?, eran los que estaban lejos. Pablo habla entonces de los que están cerca, que son judíos, de los que están lejos, que son gentiles, y va a resumir acá y va a decir, muchachos, en Cristo Jesús, todo esto, cualquier diferencia, no importa de lo que sea, ha sido borrada y ha sido quitada, y Jesús hizo de todas las cosas, ¿no es cierto?, una sola. Este es el mensaje, si usted nos escuchó cuando empezamos a hablar de Efesios, el mensaje central de Efesios. Todo se une en Cristo Jesús. ¿Es así, pastora? Sí, y nosotros tenemos que saber que Pablo está hablando, ¿por qué él habla tanto de las barreras? ¿Y qué es lo que había? Era lo siguiente, porque en todo el predio del templo judío era un predio bastante grande, y allí yo señalé una pared, un muro que dividía a los judíos de los gentiles, y nadie podía pasar o entrar. Bueno, el muro medía 3 codos, dice la Biblia. Sí, más o menos 1,30 m, una cosa así de alto, que era en realidad un enrejado, ¿sí? Y cada tanto tenía unos carteles, ¿no? Sí, unos carteles de mármol donde decía que si usted traspasa y entra al otro lado, se hace responsable de su muerte. Bueno, los mataban los que pasaban para el otro lado. Era tanta el muro entre los gentiles, la división entre los gentiles y los judíos. Y allí
en el templo había diferentes escalinatas, diferentes niveles. El nivel más bajo, ahí está el atrio de las mujeres. Las mujeres estaban al comenzar bajo, después seguían, bueno, a los costados estaban el atrio de los gentiles, que era más bajo todavía. Y estaba el atrio de Israel, que estaba más elevado, y terminaba el atrio de los sacerdotes, que era el más alto, donde se hacían los sacrificios para el Señor, ¿no? Muy bien, y en cada una de estas separaciones había paredes, había muros que separaban, ¿sí?, a los varones israelitas de los sacerdotes y también los que separaban a las mujeres. Yo quiero decirle algo aquí. El próximo estudio que hagamos, vamos a hablar de las mujeres y de la situación de las mujeres, porque hoy todavía hay mucho cuestionamiento en muchas iglesias, que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no pueden enseñar, que no tienen que hacer esto, que no tienen que hacer lo otro. El próximo jueves, escúchenos y vamos a analizar este tema en profundidad. Muy bien. Siguiendo las divisorias, dice que Jesús vino a derribar toda barrera. Y yo puse a Jesús allí, derribando los muros. Él derribó los muros con su muerte en la cruz y su sangre, y toda diferencia entre judío y gentil, entre hombres y mujeres, y entre sacerdotes y laicos o los hombres. Jesús tiró por tierra toda separación, y el velo del templo se rasgó, dice la palabra de Dios. O sea que en el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, y entraba, y por las dudas le ataban una soga al tobillo, porque si no salía después de un tiempito, tiraban de la soga, porque si no se iba a pudrir ahí en el lugar santísimo, y recién al otro año podía entrar el sumo sacerdote. Claro, lo que ellos pensaban es que si no estaba en buena relación con Dios y en buenas condiciones al entrar a ese lugar podía morirse, ¿sí? Dios lo podía matar, ese era el concepto, y por eso lo sacaban, le ataban la soga al tobillo. Muy bien. Jesús tiró por tierra toda separación. Muy bien, todos sabemos que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se parte al medio, se rompe y deja acceso directo a Dios a todos aquellos que pueden hacerlo a través de Cristo Jesús. Mi hermano, Jesús removió todas las barreras puestas entre los hombres y abolió toda religión fundada en reglas y prescripciones. Él trajo a los hombres una religión cuyo fundamento es el amor. Muy bien. Y si nosotros seguimos pensando un poquito, no fueron solamente los judíos los que levantaron barreras, también los griegos, y habían levantado barreras en la época especialmente de oro de Grecia, con los grandes filósofos, unos 500 años antes de Cristo. Ya ellos habían levantado también barreras entre los que decían que eran griegos y los bárbaros. Sí, de los bárbaros, los sociólogos y algunos antropólogos dicen que probablemente venga, porque ellos consideraban bárbaro a todos los que no hablaban griego, venía porque al escuchar hablar a los demás pueblos, escuchaban decirle bar, y entonces de ahí viene el término bárbaros, ¿no? Es una nota al pie. Y ellos decían, por ejemplo, Aristóteles decía que las cosas, las barbaries, la brutalidad se daba mucho más en aquellos que no eran griegos. Y Platón decía, por ejemplo, que los bárbaros eran los enemigos permanentes de los griegos, ¿sí? Así que también ellos habían levantado estas barreras entre los griegos y los que no eran griegos.
los bárbaros. Y por supuesto en el mundo, ¿no es cierto?, este tema de las barreras siguió. Pero lo interesante es que Pablo dice acá que todas las barreras, ya sean de pueblos, de naciones, de idiomas, de mujeres, de hombres, en Cristo Jesús desaparecen. Porque dice que hizo de todos los pueblos. Acá no toma los dos, porque prácticamente la división que hace Pablo es entre judíos y gentiles. Todos los gentiles, todos los judíos, los hace un solo pueblo a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y hace un nuevo hombre, ¿sí? Un nuevo hombre con una nueva mentalidad, con nuevos conceptos para el nuevo ser o la nueva iglesia que Cristo viene a fundar. Así que Y aquí, pastor, ¿sí? aquí en la provincia, ¿no hay barreras aún entre la iglesia? Bueno, en la iglesia? Yo creo que siguen habiendo barreras en todos los lugares del mundo, ¿no es cierto? Todavía tenemos, bueno, hasta hace poco estaba el muro de Berlín, hay muros de hierro, ahí está el muro de ¿cómo es? Que levantaron allí los chinos. Hay diferentes tipos de separaciones, de muros, de idiomas, ¿no es cierto?, de nacionalidades, de países. Pero yo quisiera detenerme un ratito en nuestra provincia, en lo que pasa entre nosotros, ¿sí? Porque es fácil mirar para afuera. Pero yo todavía siento que hay mucho racismo, muchas divisiones en nuestra propia provincia. Aunque la gente diga, no, pero en realidad las hay. Todavía, ¿no es cierto? Y esto pasa aún en nuestra denominación y en nuestras iglesias. Todavía hay extranjeros como los alemanes, como los eslavos, como los suecos y otros más, que menosprecian a la gente nativa de aquí. Todavía hay diferencias entre eslavos y germanos, ¿sí? Por lo tanto, en nuestra provincia hay una asociación germana y una asociación eslava, que tal vez en sus principios, porque yo lo viví de cerca, era necesaria, porque los hermanos que vinieron con sus cultos de allí, de Europa, era el único idioma que hablaban y necesitaban hablar, ¿no es cierto?, en alemán o hablar en ucraniano o sueco o lo que fuera, porque era el único idioma que manejaban. Y si querían leer la Biblia, y si querían orar, y si querían estar juntos, ¿sí? Porque en muchos casos hasta había muchos que no sabían leer, no sabían escribir, y necesitaban a alguien que les leyera la palabra de Dios. Y compartían ese tiempo juntos, orando, leyendo la palabra. Pero hoy lo interesante, estábamos en una reunión hace un tiempo atrás, que tanto los germanos, la asociación germana como la asociación eslava, hablan completamente todo en castellano, predican y hacen todo en castellano. Ya no usan más los idiomas originales. Sin embargo, siguen manteniendo la diferencia. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Estábamos con el grupo de los germanos y había cada criollo ahí que nada que ver con el alemán y nada que ver con... y yo le decía a ellos, si vamos a analizar acá los germanos, yo soy más germano que muchísimos de ustedes, pero yo lucho porque desaparezcan estas dificultades o estas diferencias, porque realmente estamos viviendo en un tiempo diferente. Y me da mucha pena que todavía haya menosprecio, haya separación, haya barreras entre los hijos de Dios. Cristo vino a destruir todo eso y nosotros seguimos levantando paredes, seguimos levantando barreras. Y yo creo que llegó el tiempo, mis hermanos, en que tenemos que hacer desaparecer cualquier tipo de barrera. Hay barreras también
que se levantan entre los que tienen un título y los que no tienen un título, los que lograron estudiar y los que no lograron estudiar. Todas esas barreras fueron clavadas en la cruz de Cristo y nosotros necesitamos quitarlas de nuestro medio. Cristo hizo un nuevo hombre, amén, un solo hombre y una sola mujer, por supuesto, ¿no es cierto? Que es ser hijo de Dios. Muy bien. Y eso necesitamos rescatar, restablecer. Así que, mi hermano, si vos te sentís orgulloso por alguna cuestión, a lo mejor te sentís superior a alguno, por favor, analízate. No sos más que nadie. Somos todos iguales frente a Cristo Jesús, frente a la iglesia, frente a el hecho de que todos vamos a estar en el cielo disfrutando algún momento de la presencia de Dios. A mí me da mucha alegría saber que tengo el mismo acceso que mi esposo y que Dios no hace diferencia. Así que el próximo estudio bíblico lo vamos a compartir. Muy bien, entre varones y mujeres. Eso, no te olvides, no dejes de ver el próximo estudio. Dios te bendiga y te guarde. Amén, amén, Dios les bendiga mucho. Un gusto siempre compartir esto y esperemos que todo esto ayude a que nuestra iglesia entienda mejor la palabra de Dios. Cristo hizo de todos los pueblos uno solo, ¿sí? Así que todos somos iguales frente a Él. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Amén. Hermana también. Nos vemos. Hermano Camba, cantemos, la fiesta ya ha comenzado. Un canto chamamecero, que Dios nos está escuchando. Vamos a demostrarle a todos qué bueno es que ser cristiano y darle a la tardecita sin pizca de estar mamado. Y darle a la tardecita sin pizca de estar mamado. Si vas pa' lo de Luis Ponte, decirle que mis hermanos extrañan esas guitarras con un amor entrerriano. Algún día nos veremos en un cordón estrellero, desgranando serenatas con cantos al Dios eterno. Desgranando serenatas con canto del Dios eterno. Como en una fiesta chamamecera, desborda mi alma de un zapucay. Es una alegría tan duradera como la fibra del caranda. Métale, compadre, a la verdulera, que como Cristo ninguno hay, que ya falta poco pa' la frontera, rumbo a Ribera del Uruguay. Antes era triste como tapera, hoy mi alma espera al Señor, verás. Amigo, te estoy diciendo que el Espíritu Divino aquí ya se está moviendo, sacudiendo tu destino. Mañana tal vez no estemos, seguimos nuestro camino, pero antes con nuestro canto te recomendamos a Cristo. Pero antes con nuestro canto te recomendamos a Cristo. Como en una fiesta chamamecera, desborda mi alma de un zapucay. Es una alegría tan duradera como la fibra del caranda. Métale, compadre, a la verdulera, que como Cristo ninguno hay, que ya falta poco pa' la frontera, rumbo a Ribera del Uruguay. Antes era triste como tapera, hoy mi alma espera al Señor, verás. Esta es la alegría más verdadera, festivalera.